empezamos a bruñir. Tallamos con mucho cuidado la superficie de la olla, y si se fijan, no tiene mucho brillo. Por eso es que al darle la segunda pasada, esta pieza va a empezar a tomar un brillo más fuerte. La segunda pulida nosotros la hacemos con la piedra, que la piedra hace que el brillo sea más fuerte. Y si se fijan, cuando damos la segunda pasada, la olla va tomando más brillo, se va haciendo más plana aún la superficie de la olla. Esta es la segunda pasada. Este proceso es de 3 manos para alcanzar un brillo fuerte. Esta es la segunda pasada y va tomando un poquito más de brillo. Pues proseguimos con el diseño de la pieza. Lo que usamos nosotros son estos materiales, ojalá y lo alcancen a ver. Es un pincel muy delgadito porque está formado de cabello, es cabello humano. Nosotros lo tomamos de las niñas de alrededor de 5 a 7 años porque tienen un cabello muy finito. Si se fijan, vamos a tomar otro que esté seco. Si nosotros lo movemos, se alcanzan a ver todos los cabellitos que están ahí. Son alrededor de 7 o 8 cabellos, que son lo que forman el pincel. Cuando nosotros lo mojamos, se hace uno solo. Lo que hacemos es empezar a rayar. Muchos me han preguntado, nos hacen la pregunta que si usamos plantillas, que si usamos algún tipo de marca para empezar a pintar. No, nosotros simplemente agarramos la pieza y empezamos a pintar. Hacemos diferentes diseños. Y esto es con mucho más calma todavía. Plantamos el pincel sobre la pieza y empezamos a rayar con mucho cuidado. ¿Por qué tiene que ser con mucho cuidado? Porque en esta pieza, al tener yo un error o cualquier error que pueda tener en la pieza, no va a tener algún tipo de solución, porque esto no se puede borrar como con un borrador como lo hacen los niños en la primaria o en la secundaria. Este material que nosotros usamos, que viene siendo el manganeso, este es manganeso, también lleva un proceso más o menos como el del barro. Se tiene que colar, quitar basuras, piedras, arena, todo esto, hasta que queda muy fino. También tenemos una pintura que es blanca. Esta lleva lo que viene siendo el barro blanco, pero no es cualquier barro blanco. Nosotros tenemos que buscar la manera de que se pueda hacer la pintura. Después de que pintamos o rayamos, en el diseño empezamos a rellenar. Es un pincel diferente el que usamos. Es como cualquier pincel que se pueda encontrar en la tienda. Y empezamos a rellenar la pieza o el diseño. Vertimos un poco de pintura sobre la superficie y lo único que hacemos es repartirla con mucho cuidado. ¿Por qué con mucho cuidado? Porque si la pieza o la pintura se nos hace bolas, al cliente al tocarla va a saber que es una pieza que no se pintó con esa delicadeza que debe de hacerse ese tipo de trabajo o con esa entrega. Tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de detalles, porque al no rellenarse bien, la pintura se hace bolas y queda una superficie ya no muy pareja. Ese vendría siendo el rellenado. Se tiene que rellenar toda la dimensión del dibujo. Esa es una pieza que al quemarla la vamos a quemar sin oxígeno, y cuando se queme va a quedar un color negro. ¿Qué es refinamiento? Cuando nosotros terminamos de pintar una pieza en su totalidad, que la rellenamos, nosotros lo que vamos a hacer enseguida es detallarla. Detallarla es que muchas de las veces nosotros podemos tener algún accidente pequeño, que tenemos que hacer todo lo posible porque no haya accidentes, pero puede haber un accidente pequeño donde el pincel se salió del límite, y lo que hacemos es simplemente remarcar, que es detallar la pieza, y lo hacemos con el mismo pincel que rayamos, porque es un pincel muy delgado y nos puede ayudar a que la pieza tenga un mejor acabado.
Empezamos a detallar la pieza. De repente vamos a ver que donde rellenamos hay una parte que se nota el barro abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la pintura está rala, que fue una pintura que no fue del grosor que debería de ser. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a rellenar. Pero cuando nosotros rellenamos, la pintura tiene que estar un poquito menos espesa para que no nos quede la capa muy gruesa de pintura. Entonces empezamos a dar una buena refinada sobre el dibujo con muy poca pintura para que esa superficie que quedó rala quede bien. Nosotros tenemos que hacer lo mejor posible en este trabajo para que el cliente o la persona que se va a quedar con esta pieza esté contenta. Muchas de las veces nosotros tenemos esa dicha o esa gracia que Dios nos permite de mandar las piezas a diferentes partes del mundo, y pues lo menos que queremos es que la persona nos vaya a devolver una pieza que está mal detallada. Por eso es que este arte, pudiéramos decirlo así en su palabra, es algo muy precioso y muy hermoso de tener esa dicha de que alguna persona va a tener esta pieza, y lo que queremos es que tenga lo mejor de Después de que una olla fue pintada, vamos a usar esta pieza que es una de las piezas que mi hijo elabora. Entonces me está pidiendo que le pula el dibujo. ¿Cuál es el pulir el dibujo? Bueno, nosotros usamos el proceso del jabón. Nosotros tenemos jabón refinado, o lo cortamos con una navajita cuando ya está totalmente seco. ¿Qué jabón es? No me pregunten, pero es jabón. Es un jabón que nosotros lo tomamos y lo frotamos encima de la pintura. Aquí estamos, vamos a pulir lo que es este diseño. Es algo muy fácil, muy simple, pero el detalle está en cuando nosotros empezamos a pulir. ¿Por qué? Porque si nosotros presionamos a la primera demasiado, lo que vamos a hacer es que la pintura se nos va a barrer. De aquí se va a barrer hacia lo que es la parte blanca. Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado. En la primera empezamos a dar la primera pulida, no muy fuerte, no presionando muy fuerte, y después vamos a empezar a notar también, igual que con el pulido que le dimos el bruñido a la pieza que estábamos puliendo, vamos a notar que va a empezar a tomar un brillo más fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a presionar un poquito más fuerte. Le damos la primera. Entonces en la segunda pulida vamos a presionar un poquito más. Y no sé si se note en la cámara, pero vamos a ver, a tratar de que vean que empieza a tomar un poquito más de brillo la pieza, o la pintura, o el diseño que estamos puliendo. Se nota esta parte de aquí un poco más brillosa, acá está un poquito más mate todavía, pero ya está pulido. Pero en la segunda mano presionamos más, sin tratar o ir a causar que la olla se reviente. ¿Por qué? Porque el barro está crudo aún todavía. Esto también es bruñir, pero aquí estamos bruñendo lo que es el diseño. Es lo que se haría en el proceso, lo último que se haría en el proceso de una pieza. Vemos que va cambiando. Este proceso es antes de quemar la pieza. Esta pieza no está quemada. Este es el último proceso del pulido en una pieza en su diseño. Hay unas que no llevan el pulido por el tipo de material. ¿Qué tipo de material no se puede pulir? Pudiéramos decir que esta pieza no la podemos pulir. ¿Por qué? Porque la pintura blanca es muy delicada. Si nosotros tratáramos de pulirla, lo pudiéramos hacer, pero tendría que ser alguien muy experto. Entonces se puede hacer, pero solamente alguien que fuera muy experto en la materia, porque el barro blanco, lo que es la pintura blanca, es mucho más delicada que la negra o la verde que ahora usamos para los diferentes diseños. Ok, pues nos encontramos en el proceso casi final de la elaboración de las piezas. Ahorita por el clima que tenemos en Palma Ortiz, que no ha dejado de llover, gracias a Dios que tenemos esa bendición de que llueve, pues no podemos quemar la pieza, pero vamos a mostrar el material que usamos. Nosotros tenemos una tina de lámina, tenemos una parrilla abajo, que es donde ponemos la
las piezas. Las piezas van adentro en este contenedor de lámina. Cuando las piezas están adentro, tapamos las piezas. Claro que esto tiene que estar, por supuesto, que sobrecalentado. Cuando nosotros vamos a empezar a quemar, si se fijan, la buñiga está mojadísima. Entonces por eso es que no vamos a lograr ver el quemado. Empezamos a tapar lo que es la tina. Empezamos a hacer esto. Cubrimos totalmente lo que es la tina. Abajo, arriba. La cubrimos totalmente. Esto sería una idea del proceso que usamos para quemar. Cuando tenemos esto, nosotros lo que hacemos es que prendemos fuego a la buñiga. El proceso del quemado es lo que dura en acabarse la buñiga o consumirse en el fuego. Después de que se consume, nosotros dejamos que pase alrededor de una hora y media para que se enfríe la pieza. La sacamos y ahorita vamos a ver lo que es el final de una pieza quemada. Bueno, pues estamos de nueva cuenta aquí con el proceso de lo que es la cerámica de Mata Ortiz en su finalización. Tenemos el barro blanco, barro negro, barro amarillo, que cuando se quema queda muy roja, el barro café, que está en su proceso de pintado. Pero esta pieza que tengo en mis manos, que van a ver hoy, es una pieza muy especial, porque esta pieza son de las que hacían, no nuestros antepasados, pero la familia que nos enseñó, que viene siendo los padres de mi esposa. Esa es una olla de su padre, José Silveira Ortiz. Es una pieza muy especial. Pero ¿por qué mostrar esta pieza? Porque en esta pieza vemos lo que era el trabajo anterior al que hacemos hoy. Es una pieza que está marcada en la parte superior de la pieza. Es una pieza que no fue lijada y sin embargo tiene un brillo. ¿Por qué tiene un brillo? Bueno, porque en aquel entonces las piezas las pulíamos en fresco y también tenían su brillo. En el proceso que les expliqué anteriormente en el quemado, se me olvidó comentarles que cuando nosotros quemamos una pieza blanca, la quemamos con con buñiga. ¿Por qué con buñiga? Porque la buñiga nos da una mayor temperatura. El barro blanco es uno de los más difíciles para quemar. Pero también tenemos aquí una olla café, una olla roja y una olla negra. Estas ollas llevan diferentes materiales en el quemado. La olla negra que ven ahorita es una de las ollas que se pueden quemar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no llevan una temperatura alta. Y no lleva una temperatura alta por el color de barro, que es negro. Esa se puede quemar con cáscara de árbol, con la misma leña del árbol. La olla café también se puede quemar con cáscara de árbol o con leña. Pero la pieza blanca que ven ahí es una pieza muy especial, porque esta lleva un esgrafiado y lleva pulido, lleva doble trabajo esta pieza. Y en el quemado también lleva un proceso muy diferente, que es el de la buñiga. En esta pieza que vemos aquí, esta pieza al terminarla y al quemarla se va a quemar sin oxígeno. Esta pieza va a quedar negra, 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 con un brillo muy especial. Bueno, pues agradecerles muy grandemente a Comparte Tus Ideas por estarnos acompañando y invitarles a que sigan viendo esta página tan hermosa que comparten con nosotros día con día, donde va a seguir el proceso de la olla con mi esposa Lila Silveira. Esperemos que les haya gustado y que sigan viendo esos reportajes tan hermosos y unas fotos tan hermosas que se ven en esta página de Comparte Tus Ideas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Carlos. Gracias.